Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento en que nos está asistiendo. Mi nombre es Mateus Oliveira, soy profesor de la Universidad Federal de Uberlândia en Brasil y también investigador de el INST-IDEO, el Instituto Nacional para Estudios sobre Estados Unidos, y estoy hoy una vez más aquí con mis compañeros Leandro Morgenfeld de la Universidad de Buenos Aires, Roberto Moll de la Universidad Federal Fluminense y nuestro compañero de siempre, pero hoy también nuestro invitado especial, el doctor Raúl Rodríguez del CCO de la Universidad de La Habana en Cuba. Y hoy estamos aquí con este formato un poco distinto de lo que suele ser la, los seminarios, los conversatorios de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Estados Unidos, la RLEU. Hoy estamos grabando este conversatorio y ustedes ahora lo pueden ver en YouTube. Y hoy tenemos el placer de contar con nuestro compañero Raúl Rodríguez, quien va a hacer una exposición eh, respecto a la situación que atraviesa hoy Cuba, que como todos que nos interesamos por cuestiones de Estados Unidos y América Latina sabemos, hoy se encuentra Cuba bajo un acoso como pocas veces se ha visto en nuestra región, un acoso que viene directamente de la administración Donald Trump. Y hoy desde La Habana nos va a exponer el doctor Rodríguez una presentación de lo que está pasando, una mirada muy, muy al tanto y muy local eh, este, de estos eventos. Así que no más, Raúl, muchas gracias por aceptar hablar con nosotros hoy y ahí te doy la palabra. Muy bien, buenos días, muchas gracias Mateo. Eh, Gracias por la invitación y siempre para mí es un gusto compartir con los colegas sobre estos temas y otros, ¿no?, que son de interés de todos nosotros. Yo comenzaría diciendo un poquitico de breves antecedentes, ¿no? Vamos a recordar que este presidente que está ahora en el poder en Estados Unidos tuvo una primera administración donde se desmanteló en términos de relación bilateral todo lo que se había podido haber avanzado en el periodo de los últimos años de Obama y impuso medidas de consecuencias muy graves desde entonces. Una es, por ejemplo, la reactivación del llamado Título 3 de la ley Helms-Burton, o sea, dejar entrar en vigor eso. Y eso es solo un ejemplo, ¿no? Durante esa administración, o sea, esos primeros 4 años, hubo un incremento de la hostilidad, un incremento de la confrontación. Y esto lo digo porque tenemos que tener en cuenta que lo que está sucediendo ahora, además de ser, como decía Mateo, una situación bien complicada y bien, pero sí hay precedentes y hay una acumulación también. O sea, hay una acumulación que lo que está sucediendo ahora viene sobre una acumulación de hostilidad, de medidas económicas, de medidas coercitivas. Dejar entrar en título 3 en vigor en el año 2018 o 2019 fue una acción que no tuvo precedentes. Ni siquiera Bush, eh, hijo, lo puso en vigor. O sea, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. También fue Trump que en esa primera versión que reactivó el incluir a Cuba como un país que patrocina el terrorismo. Eso tiene también implicaciones financieras y desde el punto de vista de seguridad muy graves. Muy rápidamente después de Biden, a pesar de la expectativa de que Biden pudiera revertir algo de eso o la mayoría de eso por haber sido vicepresidente Obama, eso no sucedió. Se mantuvo básicamente la política de hostilidad y confrontación. No debemos olvidar también que en la primera administración Trump surgió aquello de los ataques sónicos, que ya casi nadie recuerda. Fue una manera de volver a presentar a Cuba como adversario, volver a presentar a Cuba como país a confrontar y cómo justificar una política de agresión. Ahora, al llegar Trump a la Casa Blanca en enero del año pasado, se podía anticipar, ¿no?, que con ese antecedente que la confrontación iba a aumentar,
que aumentar la presión, que aumentar lo que conocemos como medidas coercitivas unilaterales, especialmente desde que Trump designó a Marco Rubio como secretario de Estado, quien tiene una agenda particular para América Latina, pero América Latina y el Caribe, pero especialmente en este caso, el caso de Cuba, por su trayectoria desde comisionado en Miami, en West Miami, como decían. Ha hecho una carrera política cuyo uno de los pilares ha sido precisamente completar el cambio de régimen en Cuba sobre todas estas cosas. El tono de esta administración, de lo que estamos viendo hoy, pero el tono que estamos viendo se vio desde el primer día. Desde el primer día, el 20 de enero de 2025, se revirtió unas pequeñitas cambios que hizo Biden 2 semanas antes de salir. Antes de salir de la Casa Blanca, Biden sacó a Cuba de la lista de estados terroristas, suspendió la aplicación del título 3 y el mismo 20 de enero, casi sin llegar a la Casa Blanca, o sea, terminando la inauguración, como dicen ellos, Trump firmó una orden ejecutiva que revirtió todo eso. Esto nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice que la intención desde el primer momento fue regresar a la confrontación, que imagínense designar a un país como terrorista llevaría un análisis de agencias, llevaría un procedimiento que supuestamente Biden hizo para declarar que Cuba ya no era terrorista, y 15 días después, con un plumazo, todo eso se resuelve y se vuelve al mismo momento. Entonces, ese es el tono que se planteó desde el primer día, un tono de confrontación, un tono que íbamos a volver al mismo momento de la administración anterior, pero ha sido peor de lo que se podía imaginar en ese sentido. Básicamente yo pondría a partir de noviembre de 2025, cuando se publicó esta llamada Estrategia de Seguridad Nacional, donde claramente se plantean los objetivos de Estados Unidos para nuestro hemisferio y para el Caribe. Se plantea claramente en este resumen de lo que se debe llamar el corolario Trump, que en mi opinión se parece más al corolario Roosevelt, a Teddy Roosevelt, que a Trump. No tiene mucho de nuevo, y que también en mi opinión tiene énfasis en el Caribe, por varias razones. Yo imagino que ya la participación de China en Sudamérica es mucho más difícil de contener, es mucho más grande, es mucho más importante. El Caribe es mucho más fácil desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿no? De tratar de dominar como decían ellos en su momento, su próxima frontera. Cada día que leo sobre esto y veo sobre esto, me recuerdo más los momentos de principios del siglo XX, cuando Roosevelt habló de la diplomacia de las cañoneras, cuando se habló de todo este llamado Gran Garrote, y todo eso era la cuenca del Caribe. Fíjense que uno de los primeros pasos también fue el Canal de Panamá, o sea, tratar de recuperar cierto nivel de control o cierto nivel de decisión sobre el Canal de Panamá. Ahí tienen un gobierno amistoso para sus intereses, entonces no ha sido tan difícil. Pero el segundo paso fue Venezuela. O sea, y vamos a entrar en el tema de Venezuela, que es bastante complicado pero bueno, hablando del impacto que tuvo eso para América Latina y para Cuba, es muy importante. Como ustedes saben, Cuba tenía una relación con Venezuela que tenía una importancia muy desde la época de Chávez, aunque ya el suministro de petróleo y de sus derivados había bajado considerablemente porque Venezuela estaba sobre el impacto de sanciones y todas estas cosas que sabemos. Pero el hecho de la acción en Venezuela, más allá de lo que significa para nuestra región, el hecho de invadir un país y sacar al presidente prácticamente secuestrado, en el caso de Cuba, que es lo que nos interesa en este momento, el tema de Venezuela en sí mismo es todo un gran tema, implica que ese suministro importante de petróleo y sus derivados que venía de Venezuela se interrumpió de pronto. O sea, incluso ya antes del 3 de enero ya había habido
algunas acciones que limitaban el encautamiento de aquellos buques. Okay. Entonces, esto tiene un gran impacto y el día 29 de enero se publica esta llamada orden ejecutiva que declara a Cuba, tal y como lo hizo Obama con Venezuela anteriormente, declara a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos, y sobre esa base se plantea entonces que los países que suministren petróleo y sus derivados a Cuba pueden ser objeto de aranceles. Después de ahí ha habido algunas consideraciones, la Corte Suprema se pronunció en contra de la posibilidad de poner aranceles, pero en fin, en la práctica se mantiene ese bloqueo petrolero, aunque Marco Rubio ha dicho que no está bloqueo petrolero, pero bueno, todos sabemos que la narrativa a veces de estas personas del gobierno de Estados Unidos va por un lado y la realidad por el otro, por no usar otro calificativo, ¿no? Más fuerte. Entonces, Rubio, el bloqueo este se mantiene solo desde comienzos de año hasta hoy. Ha entrado a Cuba un solo barco petrolero de ayuda humanitaria desde Rusia. Imagínense que según el Ministerio de Energía y Minas de Cuba, Cuba necesita 8 como ese mensuales para estar a tope, ¿no? O sea, si un país que necesita 8 barcos como el que entró el 30 de marzo mensualmente para estar en condiciones normales y recibe 1 en 5 meses, ya ustedes pueden hacer el cálculo, ¿no? Aunque aquí se han tomado algunas medidas en cuestión de ahí se ha aumentado un poco el petróleo nacional, que no es un petróleo de mucha calidad, pero bueno, se puede utilizar para generar electricidad, y se ha aumentado también, se ha acelerado el uso de los paneles solares y la instalación de paneles solares, pero eso no compensa el hecho de que un país que necesita 8 tanqueros como el que llevó a Cuba mensual y ha recibido 1 en 5 meses, ustedes se pueden imaginar, pueden hacer el cálculo del impacto. El impacto es muy grande en toda la vida, ¿no? Desde cómo se mueven las personas, como no solo los apagones, ¿no? De 18 o 20 horas en ciudades y en muchas áreas, incluso más. También la fragilidad de la red eléctrica. Una de las cosas que se acusa es que Cuba no ha invertido lo suficiente en la red eléctrica, eso se ve mucho. Pero hay un ejemplo en estos días. El jefe del partido político francés, Mélenchon, ha hecho declaraciones de que hay piezas para las termoeléctricas cubanas que la tienen retenida en una empresa francesa. O sea, es una idea de generar un asedio, una asfixia, como una plaza sitiada. Esa es la situación en este momento. El impacto, como decía, hay operaciones pospuestas. O sea, hoy en Cuba uno no piensa no enfermarse, porque si te enfermas puedes tener también consecuencias por no tener la atención médica adecuada, y si tienes un accidente no hay que pensar en eso. Este es el impacto primero de los aranceles, o sea, de esta amenaza de aranceles, que ha hecho que incluso México, la presidenta mexicana, tiene una actitud muy importante, pero no ha continuado los suministros de petróleo a Cuba. Sabemos las presiones que pueden estar ejerciendo sobre ella. Sabemos que esta semana, creo, en estos días, comienza una renegociación del TEMEC, y que eso se puede utilizar como palanca de presión contra México. Pero todo no queda ahí. O sea, podemos hablar un poco más sobre este impacto, pero bueno, lo que sale está bien claro. El día 1 de mayo se publica otra orden ejecutiva que va más allá. O sea, si la del 29 solo hablaba del suministro de productos de energía, ya la del 1 de mayo habla de minería, y esto nos recuerda el tema de la estrategia de seguridad nacional, la minería, y en Cuba el sector de la minería más fuerte es el níquel y el cobalto, algo que es muy importante para el complejo militar industrial y para las baterías y una serie de cuestiones de los equipos, de los carros eléctricos hasta otros cuestiones.
Y esto incluye la minería, incluye las finanzas e incluye también un elemento muy importante, que es que esta ley se aplicaría a instancia del Secretario de Estado y a instancia del Departamento del Tesoro, ellos designando compañías cubanas como una categoría que tiene el Departamento de Estado, que es personas especialmente designadas. O sea, quiere decir que si hay una compañía cubana que se incluye en esa lista ya tiene muchos miembros, ¿no? Pero se incluye en esa lista, que fue lo que hicieron, incluyeron a una empresa cubana que tiene una asociación con una canadiense. Al incluir esa empresa cubana en esa lista, ya eso genera que la empresa canadiense pueda ser sujeta a sanciones por estar vinculada a una empresa que el Departamento de Estado dice que es una entidad especialmente designada. Todo esto sobre la base de que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional y todo esto. Esto tiene implicaciones muy serias, porque incluso la explicación de ese momento habla de que pueden venir otras designaciones. O sea, es como una especie de repique de tambor de persecución en contra de toda la actividad económica posible de las relaciones internacionales de Cuba, aunque ya eso, por ser un país patrocinador del terrorismo, ya genera otras opciones. Pero eso no queda ahí. Hemos visto que en este año el Departamento de Estado ha estado muy activo en promover que países que tenían contratos de servicios médicos cubanos rompan esos contratos o no los renueven. Tenemos el caso de Honduras, tenemos el caso de Guatemala, y como todos sabemos también la exportación de servicios profesionales es un sector importante para la economía de Cuba. Hay casos, te puedo mencionar en este año, el caso de Jamaica, el caso de San Kitts y Nevis, el caso de Honduras y el caso de Guatemala. El caso de Honduras era predecible, ¿no? El gobierno que ganó en Honduras es un gobierno de derecha, y un gobierno que se podía predecir, pero el caso de Guatemala era menos predecible. Y ya también tuvimos el caso de las Islas Bahamas. O sea, en este año, en la cuenca del Caribe, 5 de los países que tenían contratos para servicios médicos cubanos han cesado esos contratos o no lo han renovado. Eso a instancia del Departamento de Estado. O sea, que no es solo el bloqueo energético, no es solo lo de la minería, sino también es buscar la manera de cercar, es un asedio medieval, todas las fuentes de ingresos que puede tener el Estado cubano y las instituciones cubanas y la economía cubana. Y finalmente, para completar el cuadro, ¿no? Últimamente, quizás Leandro, pensando en eso, dijo que si esto va a salir para ver qué pasa. Hay un aumento claro en las amenazas ya de una intervención militar. Todos los días sale noticias. Ayer mismo hay un artículo de Político que habla de que el Pentágono está haciendo preparaciones para una posible intervención en Cuba. Hoy también hay otro de Axios. Claro, sabemos que estos son como medios que replican o que muchas veces sectores del gobierno de Estados Unidos. Axios tienen claramente una línea privilegiada con el Departamento de Estado. El periodista Mark Caputo es de la Florida y seguramente tiene una línea directa con el Departamento de Estado. Pero se está creando, al parecer, la narrativa de que Cuba es un Estado fallido, sin decir que, bueno, que gran parte o una enorme parte de toda la situación que está en Cuba es responsable del gobierno de Estados Unidos, y que ahora una posible situación humanitaria en Cuba, en que las personas traten de salir de Cuba de manera desesperada, de que haya una desestabilización, puede generar entonces otra amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y eso puede llegar a que Estados Unidos tenga que intervenir en Cuba para calmar la situación o poner orden. O sea, están mirando que Cuba se pueda convertir en un escenario parecido al de Haití. Eso yo lo dudo, ¿no? Porque en realidad en Cuba no hay ningún estado fallido. Si hubiera Cuba un estado fallido, ya hubiera colapsado hace rato. Entonces, pero es la narrativa que uno ve desde el gobierno de Estados Unidos y desde los medios de prensa, que son los que conducen esa discusión. O sea, primero, Cuba como amenaza a la seguridad nacional, porque Cuba
decían que tenía células de Hezbollah y de Hamas, algo que nunca han podido probar, que en Cuba hay estaciones de escucha de rusas y China. Ninguna de esas acusaciones se ha probado en ningún momento, y ninguno de los diplomáticos cubanos e incluso estadounidenses que están en Cuba han podido producir ninguna evidencia que existe nada de eso. Y ahora el último punto de la narrativa es que, bueno, producto de la situación que se está viviendo en Cuba, producto del problema humanitario, producto de todas las cuestiones que tenemos que son reales, o sea, el tema de se ha afectado mucho el sistema de salud. Hay estudios que dicen que incluso la mortalidad infantil, que era uno de los indicadores más importantes que podía Cuba exhibir, ha tenido un descenso. Hay problemas desde el transporte público hasta la recolección de basura en las calles. Eso se ve, toda la prensa lo pone todo el tiempo. Y es real, o sea, es real porque si no hay combustible suficiente para que los camiones que recolectan la basura limpien las ciudades, entonces la basura se acumula y se recoge una vez cada 10 días en vez de recogerlo todos los días. Entonces ese es el gran problema. Y la impresión que se quiere dar es que eso significa que Cuba es un estado fallido y que ahora cuando llegue el verano, estaba mirando esta mañana ahora, el artículo de Axios dice que están preocupados porque en el verano ya puede haber una explosión social en Cuba, y una explosión social puede determinar que miles de cubanos se tiren al mar para tratar de llegar a la Florida, y eso sería un problema para Estados Unidos, y es un problema que Estados Unidos no va a permitir. Entonces, es una situación bien complicada. Y finalmente, entre todo esto, también vemos la oferta del Departamento de Estado de ayuda a Cuba, ayuda humanitaria, algo que me parece bastante hipócrita, ¿no? Siendo el principal causante de toda la situación que estamos viviendo, ofrece ayuda humanitaria condicionada que no se puede repartir, tiene que repartirse por la Iglesia Católica cubana. Y le pongo solamente un ejemplo para terminar. En Cuba tuvimos un huracán. Ustedes no saben lo que es un huracán en el sur del continente, pero un huracán es algo muy causa mucho daño, y en el octubre de 2025 Cuba sufrió un huracán en la parte oriental. Muchos países ofrecieron ayuda, y el Departamento de Estado ofreció ayuda a todas las islas el día siguiente, menos a Cuba. La ayuda a Cuba se concretó del Departamento de Estado 77 días después del paso del huracán, y solo ofrecieron $3 millones, los cuales hasta la actualidad todavía no se han distribuido todos. Entonces, si tenemos eso en cuenta, imagínense esta supuesta oferta de 100 millones que tiene que distribuir a la Iglesia Católica, que en sí tiene un mensaje, ¿no? No reconocemos al gobierno cubano, no reconocemos a las instituciones cubanas. Y entonces, esto es una gran paradoja y una gran hipocresía del Departamento de Estado en medio de esta situación, decir que una ayuda humanitaria es la que puede ayudar, y mostrar una cara diferente de Estados Unidos. No los abrumo más. He tratado de hacer un resumen bien apretado de la situación y de lo que pensamos. No creo que sea un momento para entrar en posibles escenarios, porque como decía Leandro al inicio, todo cambia muy, muy rápido, y si ustedes vieron la intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en el Consejo de Seguridad, explica muchas cosas del momento en que estamos, y lo que sí podemos decir que, bueno, de aquí también se aprecia de cierto modo que han querido o quieren algunas personas aplicar a Cuba el modelo de Venezuela, que no es lo mismo, pero no sabemos. En realidad hay mucha incertidumbre, hay muchas preguntas, y lo que en este momento esperamos que no suceda una intervención militar, porque sería catastrófica para Cuba, que seríamos lo que recibiríamos, ¿no? Toda esa... Pero la defensa de Cuba sería diferente a lo que sucede en Venezuela, eso sí se lo podemos garantizar. Muchas gracias. Escucho preguntas.
Gracias a ti, Raúl. Más de 20 minutos, ¿no? ¿Ah? He hablado más de 20 minutos. No, pero está bien. Podría haber hablado más si quisiera. No sé, una consulta a mis compañeros si quieren empezar. No sé si empiezo yo, Roberto. Puede empezar, Leandro. Bueno, un comentario breve. En primer lugar, bueno, agradecerle a Raúl por este panorama tan claro y exhaustivo de la situación dramática que vive Cuba, producto del asedio, el asedio inédito, ¿no? Porque si bien Cuba sabemos que sufre hace 65 años un bloqueo económico, comercial, financiero, nunca llegó al nivel de los últimos 5 meses de este año. Y bueno, llevarle la solidaridad de todos en América Latina, porque sabemos que desde 1959, cuando se produjo la Revolución Cubana, es imposible entender las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe sin tener en cuenta esa derrota que recibió Estados Unidos, ¿no? Lo segundo es plantear que, bueno, el año pasado nosotros en el grupo de trabajo de estudios sobre Estados Unidos y en el grupo de China, de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, publicamos un libro colectivo que coordinamos junto a Gabriel Merino, que se llamaba Nuestra América, Estados Unidos y China, transición geopolítica del sistema global. Y una de las hipótesis que desarrollamos ahí es que Estados Unidos está en un proceso cada vez más acelerado de declive de su hegemonía. Es decir, en la posguerra fría, Estados Unidos tuvo un momento, si queremos, de unipolaridad, ¿sí? Lo que Fukuyama habló del fin de la historia, etc. Y ese proceso, hace por lo menos 20 años, consideramos algunos, otros dicen del 2008, otros desde la pandemia, está en un proceso de transición geopolítica a nivel global y de declive relativo de Estados Unidos. En ese marco, dentro de esa conceptualización, lo que uno puede ver en este segundo mandato de Trump, que el día de su asunción, el 20 de enero del año pasado, dijo que venía a ser grande Estados Unidos de nuevo, es, o por lo menos es mi hipótesis, es lo contrario. Lo que está haciendo Trump es acelerar el declive de Estados Unidos. Y esto lo podemos ver, hoy se están cumpliendo en este momento 3 meses, ¿sí?, del inicio de la guerra contra Irán, ¿no?, que para muchos analistas está mostrando la incapacidad de Estados Unidos ni siquiera de sostener a sus aliados en Medio Oriente, ¿no? O la reciente visita de hace 2 semanas de Trump, una visita de Estado a Xi Jinping, muestra simbólicamente este proceso de declive de Estados Unidos. Pero paradójicamente ese declive a nivel global, que tiene manifestaciones militares, manifestaciones económicas, monetarias, comerciales, tecnológicas, etcétera, se da en un reforzamiento de intento de control del continente americano. O sea, lo que está intentando Trump, para algunos, es administrar, más allá de lo que él diga, por supuesto, es administrar este declive y recostarse sobre lo que tradicionalmente llamaron su backyard, su patio trasero, y en realidad todo el continente americano, ¿no? Groenlandia, Canadá, etcétera. Entonces me parece que hay que contextualizar esta política durísima contra Cuba, que muy bien planteaba Raúl, en un contexto de expansión continental, como no vemos, como dijo Raúl, desde Teddy Roosevelt, ¿no? Por lo menos de esta manera, ¿no? O sea, el corolario Trump de la doctrina Monroe, que explícitamente aparece planteado en la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre del año pasado, ¿no? Es, bueno, desde el Ártico, desde, digamos, todo el continente americano, ¿no? Desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, tiene que ser el área de influencia de Estados Unidos sin ningún otro país. Y uno en el continente americano observa que algunas cosas logró Trump, no todas, por supuesto, pero logró, en el caso del Canal de Panamá, expulsar contratos con compañías chinas, ¿no? Se metió en procesos electorales muy importantes en la región, muy claramente en las elecciones de medio término de octubre del año pasado en la Argentina, donde Milei iba a hacer un colapso electoral en el medio de una crisis financiera enorme, y el salvataje de Trump, Scott Bessent y Marco Rubio explícito, sin ningún tipo de matiz,
le permitió ganar esas elecciones, el caso de las elecciones de Honduras, el caso de las elecciones de Perú, el caso de las elecciones de Chile, el asedio brutal, ¿no?, que incluso está comprobando con documentación que se filtró contra los gobiernos de México, contra el gobierno de Colombia, que enfrenta una elección clave en estos días, contra Brasil. Esta misma semana recibió nada menos que al candidato opositor, a Flavio Bolsonaro, ¿sí?, en el Salón Oval, el presidente Trump. O sea, esta idea de que en el continente nadie puede desafiar la hegemonía de Estados Unidos, ¿sí?, es muy importante para contextualizar esto que estaba diciendo Raúl. Y por supuesto lo que pasó con Venezuela. El propio Trump todo el tiempo dice que la operación que implicó por primera vez el bombardeo de una capital sudamericana, el secuestro de un presidente en funciones, ¿no?, y esta particularidad de no haber producido un cambio de régimen, pero sí haber descabezado al gobierno y extorsionar al actual gobierno de Venezuela para apropiarse de las riquezas de ese país, creo que es una clara señal de un modelo que intentaron replicar en Irán, fallidamente, y esto está provocando una crisis enorme en el gobierno de Trump, y que quieren volver, digamos, o que quieren aplicar en Cuba en este momento, ¿no?, con una política que casi parece, ¿no?, obviamente con las diferencias del caso, provocar una política de tierra arrasada, ¿no?, como están haciendo en Gaza también junto con Israel. Entonces, la primera pregunta, ¿sí?, tengo muchas preguntas, pero la primera pregunta con este marco para Raúl, un poco lo dijiste al final, pero si podés ampliar, es ¿qué perspectivas ves vos que Marco Rubio y Trump puedan replicar en Cuba lo que con parcial éxito lograron en Venezuela? Y lo segundo que te quiero preguntar es, muchos analistas incluso toman como propia, si queremos, desde distintas perspectivas, esta visión de las áreas de influencia, ¿no? Es decir, Trump, más allá de lo que diga, o el gobierno de Estados Unidos, aceptando que ya no puede liderar a nivel global y tratando de establecer un entendimiento con Xi Jinping y con Putin para distribuir áreas de influencia, ¿no? Entonces, esa visión que nosotros también, por lo menos desde mi punto de vista, con Gabriel Merino, la hemos criticado, decimos, esta es la pretensión de Trump, pero no quiere decir que sea lo que haya negociado con China y con Rusia, ¿no? Pero se desprende de que muchos dicen, bueno, ¿por qué Rusia, China no tuvieron una intervención más fuerte tras el ataque contra Venezuela, y por qué no lo están haciendo en el caso de Cuba? Entonces la segunda pregunta es, bueno, ¿cómo están en este momento? Porque hubo declaraciones también, hubo intentos de apoyo, de romper este asedio, este bloqueo económico exacerbado estos 5 meses por parte de Rusia y de China, pero bueno, ¿cómo ves las relaciones en este momento de Cuba con Rusia y China? ¿Y cómo ves las relaciones con el resto de América Latina, ¿no? Sobre todo con el caso de México, de Colombia y de Brasil, ¿no? Porque hay presiones enormes, vos lo mencionaste, con varios países del Caribe, contra cualquier gobierno que intente, ¿sí?, romper este bloqueo exacerbado que se dio en los últimos 5 meses. Bueno, por ahora esas preguntas y como siempre toda la solidaridad con Cuba en quizás uno de los momentos más complejos de las últimas décadas de todos los pueblos, de todas las organizaciones de América Latina. Hola, Matías. Déjame hacer las preguntas porque creo que son muy parecidas con las de Leandro y si Raúl puede contestar todas de una sola vez. Raúl, ante todo, mi solidaridad con el pueblo cubano y gracias por su exposición. Hace algunos años hice una breve investigación sobre la economía cubana y observé que, sobre todo a partir de 2012, hubo una reducción de la participación venezolana en la economía cubana y un pequeño incremento de la participación china. Mi pregunta es, en este momento, ¿qué ha ocurrido con la participación china en la economía cubana en este contexto de asedio de Estados Unidos? Una otra pregunta, ¿por qué piensas que Estados Unidos podría estar planeando secuestrar
Raúl Castro en este momento para encarcelarlo en Estados Unidos. Esto para mí no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cuál es el impacto para Cuba de este posible secuestro? Okay. Bien. Mateo, Bueno, ¿respondo o espero preguntas? no, creo que sí, porque las preguntas que tenía también están muy próximas de lo que han planteado mis compañeros. Yo pensaba específicamente en preguntarle cómo veía esta situación de Rusia y China, Ya. cómo que se espera, qué es lo realista que se haga. Yo comparto integralmente la observación de Leandro. Una cosa es lo que Trump supone o desea haber que se ha establecido con Putin y Xi Jinping. Otra cosa muy distinta es lo que de hecho los dos tienen en cuenta respecto a la región. Y además, solo una pequeña observación, una cosa que me parece que está muy distinta en el caso cubano respecto a la posibilidad de una solución a la Venezuela, por así decir, es que en Cuba, a mi juicio, me corrige por favor si me equivoco, pero me parece que hay un grado de cohesión en las élites que están en el poder que es mucho más grande de lo que se observa en Venezuela, lo que me parece, por lo menos al principio, que hace mucho más complejo buscar una salida eh, que supone mantener parte de los grupos que ya están en el poder como una especie de títeres del gobierno de Estados Unidos. Entonces, también se podría comentar un poco de eso y muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy clara y muy completa. Bueno, gracias a todos por sus preguntas. Voy a tratar de hacer una intervención general, ¿no? Para tocar los puntos porque están todos relacionados. Empezando por que algo que han tocado los tres, el tema de que yo no lo quise, porque comparar una cosa con la otra es difícil. O sea, primero, todo parece indicar, según los pasos que está tomando este gobierno, que lo que tenían en mente o lo que tienen en mente es replicar el tema de Venezuela. Porque se fija, primero, la declaración de Cuba como amenaza, después el impacto de un bloqueo recrudecido a niveles sin precedentes, con una violación enorme del derecho internacional y una gran eh, abandono, ¿no? de todos esos preceptos. El uso de la amenaza militar. Ya hay un portaaviones que, si bien es el más viejo, no es el Nimitz, que es el más viejo de la flota, pero bueno, es un portaaviones con todo lo que eso lleva. Se reporta que hay vuelos de reconocimiento alrededor de Cuba. Como recordamos, durante la crisis de octubre hubo vuelos de reconocimiento, se derribó uno de los aviones, o sea, eso puede ser un momento también de que si un vuelo de reconocimiento cruza el territorio cubano y se derriba, ya puede entonces generar una escalada. O sea, hay las características de la situación de Cuba en estos últimos 5 meses es muy parecida a lo que vimos en Venezuela de septiembre a enero, en general, de rasgos generales. La acusación a Raúl Castro por algo que sucedió hace 30 años y que está claro, está bien documentado en muchos estudios. Hay un libro famoso de dos estadounidenses, Colburn y Leo Grande, que tienen una sección que se explica todo lo que sucedió con aquellas avionetas en el 96, como Cuba, bueno, para no extenderme en ese caso, ¿no? O sea que sí, si uno mira, hay muchos paralelos, muchas cosas similares en lo que sucedió en Venezuela de septiembre a enero, que lo que está sucediendo en Cuba ahora de enero a mayo. Y casi el tiempo es parecido, ¿no? 4 o 5 meses. Entonces eso puede ser un indicativo de que ese es el plan. Ahora, como decía Mateo, en Cuba hay ciertas diferencias. Y eso responde también a la pregunta de Roberto. Primero, entrar, o sea, hacer una operación parecida para secuestrar a Raúl Castro,
en mi opinión, aunque fuera supuestamente exitoso desde el punto de vista militar, a Raúl Castro no lo van a sacar de aquí, lo van a tener que matar. Porque una persona de esa guerrillero desde la época de Moncada, de hace 70 años, no se va a entregar de esa manera, ni se va. Eso sería ya, y eso estoy seguro que se conoce, ¿no? en los sectores del gobierno estadounidense. Además, entrar a Cuba en una operación parecida a la de Venezuela y hacer una operación que entonces sería más a lo que hicieron en Irán, ¿no? Matar a la Ayatollah, aunque Raúl no es un Ayatollah, pero bueno, matar no tendría el mismo resultado, como decía Mateo, porque Cuba es un sistema mucho más institucionalizado, donde eso no provocaría un cambio, y además no hay, en mi opinión, y de nuevo no quiero hacer comentarios en el aspecto de Venezuela, pero en mi opinión en Venezuela hubo otras cosas, hubo otros acuerdos pre-invasión de un tipo que no quiero acusar a nadie, que en Cuba no lo hay. O sea, a no ser que a mí me sorprendan, ¿no? Pero hasta ahora no se ve por ningún lado de que haya un sector o un sector del gobierno cubano que esté dispuesto a hacer el papel que está haciendo Delcy Rodríguez y su hermano y un sector del chavismo. Entonces, eso es una gran diferencia y quizás eso es lo que haya parado esta opción y pueda hacer un efecto disuasivo en este sentido. Y que apuesten más por prolongar el asedio económico, la presión y todo lo que están haciendo para que entonces en Cuba llegue a un estallido social que les permita entonces justificar una acción humanitaria, entre comillas, o otro tipo de acción que, ahora uniéndolo con el tema geopolítico, quizás pueda tener cierto apoyo en algunos gobiernos de la región. Yo no dudo que en un escenario así los Milei y los Peña y los Katz y todos generen algún tipo de frente o a instancia de Estados Unidos con interés humanitario para una intervención en Cuba. O sea, porque el momento geopolítico también es muy diferente. El momento geopolítico de hoy en América Latina no tiene nada que ver con el 2012, lo que sucedió en la cumbre de Cartagena, ni después en el 2015. Y si vemos, como decíamos, todo esto la creación de este llamado escudo de las Américas y todo eso es como crear una OEA paralela, aunque la OEA tampoco es muy importante en este sentido, pero bueno, crear una asociación de todos estos países, que incluso, ustedes han visto, hay dos países que han roto relaciones con Cuba, por gusto, Ecuador y Costa Rica. O sea, es generar también en países de América Latina una especie de frente ante una situación parecida, y esto es bastante peligroso desde el punto de vista. Leandro mencionaba todo lo que se ha filtrado últimamente de la intención clara de intervenir de alguna manera en las elecciones de Colombia y Brasil. Imagínense entonces esta América Latina dentro de, no sé, en este año que en Colombia gana la derecha y que en Brasil gane Bolsonaro, se quedaría solo el gobierno de México, ¿no? Y entonces sería en un momento en que se pudiera utilizar el apoyo, aunque se fuera político, ¿no? De muchos gobiernos de América Latina, que de hecho ya vimos que algunos incluso ya votaron a favor de Estados Unidos en la Asamblea General en el tema del bloqueo a Cuba. O sea, eso también es importante tener en cuenta que pudiera ser un camino. O sea, el incremento de la presión en Cuba, el incremento de que otros países de América Latina rompan relaciones con Cuba, y generar ese aislamiento diplomático también como un estado paria, como un estado que entonces pues necesita una ayuda humanitaria ya más continental y más. Eso puede ser un camino. Aunque siempre decimos, no debemos descartar una acción militar. No es descartable y Cuba se está preparando para una defensa del territorio en caso de una acción militar.
no es descartable porque sabemos que un Estado que no respete el derecho internacional, un Estado que ataca a otro Estado sin previo, incluso en medio de negociaciones, como hicieron, o sea, después de lo que pasó en Gaza, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Irán, se puede levantar un momento, casi siempre, aquí bromeamos, ¿no? Porque casi siempre Trump, cuando habla de Cuba, dice esas variedades que dice de Cuba, que puede tomar Cuba cuando quiera, que puede hacer lo que quiera con Cuba. Casualmente lo dice los viernes. ¿Y por qué lo dice los viernes? Porque es cuando él va a la Florida, cuando él se va a Mar-a-Lago. Y hay un elemento que no mencioné, que es particular en el caso de Cuba, que es también bastante preocupante, es el caso de que Trump, en lo personal, además de la influencia que tiene de Marco Rubio, que es quien le habla al oído, ¿no? Todas estas cosas, él tiene una influencia muy grande del sector más reaccionario y más rico, de la comunidad cubana en la Florida. Fíjense que él dice que él quiere ayudar a los cubanos, que quiere ayudar a que los cubanos se regresen, que son muy buenos cubanos, y él, por supuesto, él está del lado de quienes fueron afectados por el proceso de la revolución, por los cambios estructurales que hizo Cuba, y él está del lado de esa gente. No está del lado de los cubanos de clase media, de Hialeah o de los barrios de Miami, no, él está del lado de los que viven en West Palm Beach, los que viven en esa zona de gran influencia. En cuanto a lo que decía Leandro de áreas de influencia, puede ser se puede aplicar en este caso. O sea, lo que uno ve en el caso de China y Rusia, nosotros no sabemos en realidad qué hablaron Trump y Xi, no sabemos qué habla Trump con Putin por teléfono, eso se sabrá quizás dentro de 20 o 30 años, si acaso. Pero sí, en el caso particular, o sea, en 5 meses sí hemos tenido muchas declaraciones políticas del gobierno ruso y del gobierno chino en contra de esta situación, dispuestos a apoyar a Cuba, pero concretamente lo que hemos tenido es este barco en todo este tiempo, o sea, en 5 meses, y algunas donaciones chinas de alimentos y de paneles solares, o sea, sistemas fotovoltaicos estos de paneles solares. Y eso siempre con la idea de el intercambio monetario. Es interesante, fíjense, hasta dónde llega la idea del asedio, que cuando el petróleo ruso está sancionado y el Departamento de Estado en este tiempo de la crisis con Irán ha emitido una licencia, el Departamento del Tesoro, para que Rusia pueda exportar petróleo. Pero esa licencia dice específicamente que no lo puede exportar a Cuba. Rusia puede exportar petróleo ahora porque tiene una licencia y se la renovan cada mes. Pero en esa licencia, y la primera vez que le emitieron esa licencia, la emitieron un día y no decía Cuba. Y a la semana incluyeron Cuba en esa licencia. O sea, Rusia puede exportar petróleo sancionado, pero no lo puede exportar ni a Cuba ni a Irán por esta situación. O sea, que a la pregunta de Roberto, el papel y también de Leandro de cierta manera, ¿no? El papel de China y de Rusia, sí hemos tenido apoyo político en muchas ocasiones, cada vez que hay una declaración, cada vez que ahora últimamente, y cuando ahora que ha surgido el tema de la posibilidad de la intervención militar, hay apoyo político, pero apoyo práctico en el sentido de intentar, aunque decía, no conocemos si en China Xi le habló a Trump de Cuba, eso no lo sabemos, no lo vamos a saber. O si cuando hablan por teléfono con Putin hablan de Cuba. Lo que sí sabemos es que en la práctica el apoyo ha sido más político y en declaratorio. En el caso de Rusia, bueno, este apoyo en un barco de petróleo. Y en el caso de China, en estos días se anunció que un barco con no sé cuántas toneladas de arroz, no sé cuántas toneladas de ayuda humanitaria de China llegó a Cuba. Y hay un apoyo importante en términos de la reconversión del sector energético cubano a paneles solares, o sea, a energía fotovoltaica, pero eso es algo que demora, aunque se ha acelerado un poquito, pero Cuba hoy por hoy no llega al 20%, o sea, son 12% de la necesidad de energía fotovoltaica, y en la práctica no llega, ¿no?, a satisfacer o a hacer un paliativo a esa situación.
De hecho, yo le diría que concluiría en esto. En realidad, desde el punto de vista geopolítico, la situación no es favorable a Cuba, en realidad. Si aplicamos esta racionalidad, ¿no? esta idea de que estamos en un momento en que se están repartiendo las esferas de influencia, está claro que el Caribe, sobre todo, y no quiero, como decía Leandro, en realidad es todo el hemisferio occidental, pero en mi opinión también, porque estamos aquí, no lo sentimos más cerca, pero hay un énfasis en el Caribe. No por gusto, las primeras giras que ha hecho Marco Rubio la hizo al Caribe. Estuvo en El Salvador, estuvo en Guatemala, estuvo en Costa Rica, estaba en Costa Rica, República Dominicana, en el caso de Panamá. Es como un primer paso, ¿no? Como decía Martí, asegurar las Antillas y lanzarse con esa fuerza más sobre esas tierras de América. De nuevo, estamos casi hace 125 años, ¿no? Cosas que están pasando, es como que si quisieran retroceder a ese momento. Y en el caso específico de Rubio, también uno ve una fuerte carga ideológica, casi un macartismo, ¿no? Ya una de las últimas medidas, últimas cosas que uno ve, es que han amenazado a ciudadanos estadounidenses que han traído ayuda humanitaria a Cuba, que la han traído ellos, cargada ellos en su equipaje y los han amenazado porque están haciendo propaganda a favor de Cuba. O sea, el asedio es desde todo punto de vista, y es algo que se siente a diario, ¿no? en este país. Y ya le digo, responder qué va a pasar es muy, muy complicado. Solo nos queda esperar que no se llegue a una confrontación militar, porque sería muy grave, pero no se puede descartar. Yo me inclinaría a pensar que se buscaría el otro método, o sea, porque también hay que tener en cuenta que hay una población importante de cubanos en el sur de la Florida que no están de acuerdo con una intervención militar, que tienen familia aquí, o sea, pero descartarla totalmente, yo no la descartaría, porque incluso pueden llegar a ese punto, a ese tipo de intervención. Y ustedes hemos visto cómo también manipulan la narrativa, ¿no? ¿Cuántas veces ha dicho Trump que se está llegando a un acuerdo con Irán, y después que no se está llegando, después que sí, después que no, después que, o sea, una intervención estilo Irán en que asesinen a Raúl Castro, o que caiga Raúl Castro combatiendo, y su equipo de seguridad, porque es paradójico que supuestamente la persona que ellos están diciendo que es uno de los interlocutores en las llamadas negociaciones es el jefe de la escolta, Raúl Castro. Entonces, ese va a morir también en esa situación, ¿no? Porque es una situación de una invasión para extraer, como dicen ellos, a Raúl Castro. Uno de los primeros que va a tener que morir junto a Raúl Castro es esta persona que ellos están diciendo que es uno de sus interlocutores, que es el nieto de Raúl Castro, que es el jefe de su escolta. Entonces, es una situación bien, bien compleja, y esperamos que no llegue a ese momento, pero no podemos descartarlo. ¿Se respondió todas las preguntas, o casi todas? Sí, muy bien, y ojalá que no llegue a una acción militar, porque estaríamos ante una situación de la máxima gravedad para todos nosotros en América Latina. Leandro, Roberto, ¿tiene alguna otra cuestión? A mí me parece que Raúl fue muy preciso y al mismo tiempo muy abrangente en sus respuestas. Sí, yo lo último, si quieren, para cerrar, me parece que en todo el resto del continente americano, más allá de todas las acciones que están haciendo en Cuba para defenderse, es muy importante que pongamos esto sobre la mesa de discusión, porque como dijimos en enero cuando fue el ataque contra Venezuela, esto no era una cuestión bilateral, o no era una cuestión que tenía que ver con ninguna de las excusas que se utilizaron para cometer esa ruptura de todas las reglas
del orden internacional, incluso de todos los principios consagrados en el sistema interamericano, el principio de no intervención, etcétera, sino que era una ofensiva contra todos los pueblos y todos los países de la región. Entonces, si se permitió que la agresión contra Venezuela avanzara, sabíamos que esto iba a implicar una política de asedio mucho más feroz contra Cuba, como estamos viendo y como bien describió Raúl hoy. Y si efectivamente eso se puede concretar, no solo va a ser una tragedia para el pueblo cubano, sino que va a ser una tragedia para todos los países y para todos los gobiernos de la región. Porque ya lo sabemos que los objetivos siguientes van a ser los gobiernos de Brasil, los gobiernos de Colombia, el gobierno de México. Esto no es futurología, esto ya está ocurriendo, ¿no? Lo que vimos con las elecciones de Honduras, que es absolutamente escandaloso. Hace pocas semanas se dio a conocer, ¿sí?, cómo hay una operación con financiamiento internacional para desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum, al gobierno de Petro, para tratar de torcer lo que todo indica que va a ser un triunfo de la fuerza política encabezada por Petro en el caso de Colombia. Y Brasil tampoco va a poder librarse de esto, ¿no? Más allá de las negociaciones que hubo incluso entre Petro y el propio Trump, o entre Lula y el propio Trump, la injerencia es descarada, ¿no? O sea, descarada en todos los órdenes. Entonces me parece que lo que está en juego, y esto es muy importante que lo planteemos en todas las instancias de debate, es que la defensa de Cuba es la defensa de toda nuestra América, ¿no? Y me parece que tenemos herramientas políticas, herramientas diplomáticas, no solo en el continente americano, sino a nivel internacional, para plantear que lo que está haciendo el gobierno de Trump y lo que está haciendo Marco Rubio, ¿no?, es plantear directamente un Estados Unidos casi imperial, ¿no? Como Carlos Eduardo Martins plantea en el capítulo del libro colectivo que les mencionaba antes. Lo que estamos viendo es un imperialismo tout-court, ¿no?, con esta segunda administración de Trump, o sea, un imperialismo desembosado que ni siquiera tiene problemas en manifestarlo públicamente, ¿no? Incluso el propio Trump dijo: mi único límite es lo que yo decida, mi propia moral, no existe más el derecho internacional. Entonces me parece que más allá de esta situación dramática que está atravesando Cuba, es urgente y es fundamental que desde todas nuestras posibilidades, ¿no?, en cada uno de nuestros ámbitos de intervención, planteemos la discusión de la defensa de Cuba como la defensa de los principios que estructuraron, ¿sí?, las relaciones entre los países americanos en los últimos 100 años, ¿no? Lo que está en juego es si vamos a seguir teniendo estados soberanos o no en la región. Bueno, finalmente yo les agradezco a los tres sus muestras de solidaridad y de apoyo, y aquí estamos, y aquí estaremos. Hoy aquí seguimos y, bueno, ojalá con mejores noticias en los próximos meses, aunque como planteaba Leandro, los pronósticos no son exactamente los más abrumadores. Aquí desde Brasil tenemos una elección que va a ser muy difícil en octubre próximo, y nadie se puede ilusionar que no va a haber injerencia en Estados Unidos en este proceso. Esta es una cosa que no es futurología, sino que una descripción del presente y nada más. Es lo que está pasando a ojos abiertos, y bueno, que ojalá logremos superar en Cuba, en Colombia, aquí y en toda nuestra América Latina. Bueno, Roberto, ¿algo más? Ah, tengo una pregunta más, pero no tengo tiempo porque tendré que leccionar clases en algunos minutos. Bueno, Pero, me puede escribir por correo. sí, claro, pero ¿qué piensas de un acuerdo? ¿Se puede hacer un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos como gustaría Trump? Mira, eso se dice que hay conversaciones, se dice que hay posibles acuerdos, y eso es muy difícil de determinar. Ojalá que se pudiera llegar a un acuerdo. El gobierno cubano ha dicho que está dispuesto a negociar todo, cosas que no se habían negociado antes.
Lo que sí el gobierno cubano ha dicho que no está dispuesto a negociar es su sistema político. Y entonces eso, como en realidad, mirando que a Trump, a esta administración no le interesa mucho la democracia ni los derechos humanos, ni nada que tenga que ver con eso, sino le interesa acceso a recursos naturales y le interesa limitar la influencia de otros estados en esta región, en esa lógica de la repartición del mundo en esfera de influencia, quizás se pueda llegar a un acuerdo. Eso es muy difícil de predecir. Yo en realidad no creo que en Cuba haya bases chinas, ni rusas, ni mucho menos. Pero bueno, ya estas son cuestiones que uno no sabe. No sabe, son privativas las conversaciones de alto nivel entre jefes de Estado y entre políticos que no trascienden a la esfera pública. Ojalá que haya un acuerdo, ojalá que haya un acuerdo que permita evitar una situación de una escalada militar y lo que sería en realidad, que se ha dicho por el gobierno de Cuba, que sería muy trágico y perdieran muchas personas que tienen la vida. Y Cuba se vería expuesta a una situación muy lamentable. Ojalá. Pero eso está por ver. Se dice que sí, que están hablando, pero fíjense que cuántas veces dice Trump que está hablando con Irán y después sigue en la intervención, cuántas veces dice que estuvo hablando con Maduro y Venezuela. O sea, ya eso está fuera de nuestro ámbito. Solo desearíamos, ¿no?, que no sucediera algo trágico. Pero de todas maneras, Roberto, me puedes escribir por correo y podemos seguir hablando. Bueno, ¿y cuáles serían los términos? Creo que ahí está la cuestión. ¿Cuáles serían los términos de un acuerdo? De una negociación. Mire, hay muchas cosas a negociar posibles, ¿no? Y en realidad hay cuestiones que Cuba tiene que hacer sus propios pasos a una reforma, o seguir reformando. El sistema cubano no es el mismo de hace 10 años, ni hace 20 años, pero ya eso, hasta dónde sería aceptable para él. En mi opinión, la élite gobernante de Estados Unidos no quiere una Cuba reformada, quiere una Cuba sometida. Bien. Entonces, hasta dónde es reforma y hasta dónde sometimiento, hasta dónde ya eso sí es futurología. Bueno, les agradezco todos, a Roberto, a Alejandro, pero sobre todo a Raúl por la brillante exposición, por las respuestas también muy directas, pero al mismo tiempo muy precisas y profundas, y a todos los que nos están asistiendo hoy en este formato un poco distinto. Una vez más, muchas gracias por acompañar el trabajo de nuestra red y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Hasta luego.